Bienvenido, queridos hermanos, a una nueva enseñanza el día de hoy. La Iglesia Católica celebra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, así que nos preparamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes poder compartir con mis hermanos una enseñanza más. Te pedimos que los bendigas grandemente a cada uno que los escuche y también te pedimos a ti, Mamita María, que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así mismo por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Mateo hoy nos enseña qué tan importante es el bautizo para un cristiano. Porque se le borra el pecado original, pero que a la vez pasa a ser hijo de Dios, heredero de la tierra prometida en los cielos. Por eso, el Evangelio comienza diciendo: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan. Juan ya había empezado a bautizar. Entonces, si nosotros retrocedemos al versículo 11, dice: yo los bautizo en el agua. El bautismo de Juan era de sumergirse dentro del agua para una conversión. Pero el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es a través del Espíritu Santo, donde se nos da el Espíritu Santo. Entonces dice: yo los bautizo con agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder. Juan reconoce que él no tiene ese poder y que hay uno mucho más poderoso que él, que es el Hijo de Dios. Yo ni siquiera merezco llevar las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Él nos bautiza con el Espíritu Santo y nos da ese fuego para que nuestra vida sea siempre en la mansedumbre, en poder vivir en gracia y llevar su palabra a nuestros hogares, a nuestros compañeros de trabajo, a donde nosotros nos movemos día con día. Entonces, como Juan ya había empezado a bautizar, viene Jesús. Y el Evangelio entonces dice: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita de ser bautizado. Hoy San Juan Bautista trata de disuadirlo al Señor, que él necesita.
como pasa hoy en día. Hoy en día hay muchos que enseñan que los niños no tienen el pecado, que no hay que bautizarlos. Pues en ese momento también Juan quiso disuadir al Señor para que el Señor bautizara a Juan. Pero el Señor nos quería enseñar que el que quiere seguir al Señor debe de ser obediente a como el mismo Señor Jesucristo nos ha ido enseñando. Entonces, hoy vemos esta grandeza de la importancia del bautismo en el ser humano, que es que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, que nosotros podamos ser obedientes a lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso, la primera lectura del día de hoy de Isaías dice, en el capítulo 42, versículo 1 en adelante, dice: He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. Era nuestro Señor Jesucristo que venía a buscar a Juan para que sea bautizado. Pero como Juan reconoce que él es más poderoso porque había sido el elegido, el escogido de nuestro Padre Celestial, para que diera la vida por nosotros los pecadores. Y por eso el bautismo que nos hace ser hijos de Dios y el espíritu que se nos da, nos debe de dar un espíritu de mansedumbre, donde nosotros podamos saber comportarnos como verdaderamente cristianos, como verdaderos discípulos ante el Señor. Porque el Señor dice: he puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Cada uno de nosotros que ha sido bautizado posee el Espíritu Santo. No es que lo recibimos en ese momento y en ese momento quedó, sino que cada uno de nosotros lo posee. Pero que a veces por falta de conocimiento o por pereza espiritual, por no leer las Escrituras, pues lo desconocemos. Entonces el Señor dice que Él nos dará el Espíritu Santo. Y fíjense que dice que cuando Juan quiso disuadir a Jesús para que no lo bautizara a San Juan, sino que Jesús bautizara a Juan, en el versículo 5 del mismo Evangelio dice que venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Por eso Jesús viene a Juan, al río Jordán. ¿Por qué? Porque todos los que habían escuchado a San Juan, que debían de ser bautizados, pero que tenían que confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan. Entonces, nosotros, al recibir el bautismo, nuestros pecados también son perdonados. Por eso es que venía mucha gente a verlo. Pero San Juan reconoce de que cuando viniera Jesús, que era más poderoso que él, nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y por eso es que el Señor nos da el Espíritu Santo. Pero vean esto. Allá en Lucas, como hoy en día muchos no quieren que los niños sean bautizados, entonces se oponen al bautismo. Y dicen que no hay que bautizar, porque según ellos no tienen conocimiento. Pero el bautismo nos hace
ser hijos adoptivos del Señor, se nos perdonan los pecados y se nos da el Espíritu Santo, el fuego que cada cristiano necesita para poder ir pasando cada prueba en su vida. Entonces Lucas 7:11 nos dice, Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Entonces, el bautismo nos salva de la muerte. Por eso es importante que los niños sean bautizados y que si nosotros como adultos no hemos recibido el bautismo, tenemos que bautizarnos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir al bautismo. Pero en aquel entonces también habían esos maestros que contradecían al Señor. ¿Cómo era posible que Él podía hacer eso? Como hoy en día. Hay hermanos que muchas veces le niegan el bautismo a los niños. Porque para ellos el bautismo es para la conversión, pero el bautismo para ellos no es para que se le perdonen los pecados. Y el Señor dice que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el bautismo es para perdonarnos nuestros pecados y pasar a ser hijos de Dios. Y dice el Evangelio, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Por eso nosotros cuando nos bautizamos o bautizamos a nuestros hijos desde muy pequeños, estamos cumpliendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en San Mateo 28, 18 nos enseña, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es como el Señor nos ha invitado, nos ha enseñado a ser bautizados. Porque recuérdense que cuando nosotros somos bautizados, pasamos a ser hijos del Señor. Y Gálatas 3:27 nos enseña a nosotros que cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser parte del reino de los cielos. Y porque todos nos logramos revestirnos en el Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 3:27, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, se lo estamos entregando a Él. Fíjense que nos ha perdonado el pecado original, o cuando ya se es adulto,
y se bautiza, se les son perdonados sus pecados. Reciben el Espíritu Santo y ya se han revestido del Señor. Y a la vez nosotros se lo estamos entregando a Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo y Dios Espíritu. O sea, como dice San Mateo 28, 18, sean que bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este es el bautismo que debemos de recibir. No como muchos enseñan que solamente el bautismo debe de ser en el nombre de Jesús. Y no debería de ser así, porque han interpretado mal las Escrituras. Entonces, vea cómo dice Hechos de los Apóstoles 2:38. En Hechos de los Apóstoles 2:38 dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Hasta ahí llegan algunos hermanos. Pero siempre habla de que debemos arrepentirnos, debemos de ir a la confesión delante del sacerdote, no directamente, porque eso no es la enseñanza. Por eso dice el Evangelio de San Mateo, Jesús respondió, deja que hagamos así, por ahora de este modo cumpliremos todo lo que debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Ahora, los hermanos, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esa parte no la enseña. Pero vea lo que dice en el versículo 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar aun que estén lejos. Entonces el bautismo es para todos. No excluye a los niños, los incluye para que sean hijos de Dios. Y también para todos aquellos hermanos que se han ido de la Iglesia Católica, pero que ya fueron bautizados, para que regresen, para que vengan, y para aquellos hermanos que no han sido bautizados, para que vengan, los llama desde lejos. Por eso hoy esto nos enseña el Señor. Y entonces, ¿qué significa para nosotros que bauticemos a nuestros hijos? ¿Qué significa para nosotros hoy el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? En San Juan capítulo 5, versículo 43 dice, porque he venido en nombre de mi Padre, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, nuestro Padre. Y ustedes no me reciben. Por eso, por no leer las Escrituras, muchos se dejan confundir y no bautizan a sus hijos y no quieren recibir el bautismo del Señor. Si alguno otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Y eso es lo que ha pasado con muchos. Han escuchado a otros que enseñan que no hay que bautizar a los niños, que se deben de bautizar cuando tengan uso de razón. El Señor no tenía pecados, pero sin embargo nos quiso enseñar la importancia del bautismo para poder ser hijos de Dios. Y por eso hay muchos que ahí van enseñando mal, diciendo que no hay que bautizar. Pero hay muchos hermanos que los reciben, que piensan que les hablan con la verdad y los están engañando. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? ¿Cómo podrán creer si los han confundido? Por eso estas enseñanzas nos van enseñando, esta catequesis hoy acerca del bautismo nos va enseñando lo que es el bautismo.
Entonces, vea lo que dice. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Cuando nosotros recibimos el bautismo, se nos abren las puertas del cielo, porque pasamos a ser hijos de nuestro Señor, Padre Todopoderoso. Jesús, una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y mira al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se posee en nosotros. Por eso que muchos, cuando no entendemos acerca de que el Espíritu Santo vive en nosotros, actuamos de diferente manera, vivimos de otra manera. Y vivimos a nuestra manera. Y muchos católicos hemos olvidado que tenemos el Espíritu Santo. Y entonces nos apartamos de la fe. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Esa voz grande que sale cuando nosotros obedecemos al Señor y cumplimos lo que Él mismo nos está enseñando, entonces nosotros estamos complaciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la importancia del bautismo el día de hoy, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos pide. Y en especial cuando nosotros llevamos a nuestros hijos al bautismo, para que ellos puedan ser hijos de nuestro Señor. Por eso, la segunda lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles 10:34 dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia, cuando nosotros cumplimos lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dando el mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha dado hoy las Sagradas Escrituras, para que las leamos, para que comprendamos que el bautismo nos hace perdonar nuestros pecados, nos hace ser hijos de Dios, recibir el Espíritu Santo. Y de esa manera, esa voz entonces también que el Padre Celestial le dice a Jesús después de haber sido bautizado: este es mi Hijo el amado, en él me complazco. ¿Queremos complacer a Dios Padre? Pues entonces debemos de cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entre una de ellas es también leer las Escrituras. Para que nosotros vayamos conociendo lo que es el bautismo, la importancia que tiene el bautismo en la vida cristiana y que cada uno de nosotros posee al Espíritu Santo. Querido hermano, que el Señor te bendiga por escuchar la palabra a través de esta pequeña enseñanza. Hoy te pido que reces por el Padre Paul y por el diácono Gilberto, quienes son los que nos conducen en la fe para llegar a la vida eterna y que podamos participar en misa. Te damos gracias, Señor,
por esta oportunidad poder compartir el día de hoy tu palabra y que el bautismo que nos hace ser hijos tuyos podamos complacerte en el resto de nuestra vida haciendo tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Mamita María, para que siga intercediendo, para que nosotros hagamos lo que Él nos diga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga en esta semana.